Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Esperando unos minutos a ver si entran más estudiantes. Bueno, la idea de la clase de hoy, como veníamos hablando desde el jueves, para terminar con el tema de Corte Interamericana de Derechos Humanos, la idea era conversar un poco entre nosotros uno de los de fallos, concretamente de solicitud de medidas provisionales respecto de nuestro país, sobre la situación de la dirigente Milagro Sala. Esto es una presentación de fecha 23 de noviembre del año 2017. Esta resolución de la Corte yo ya la puse en el campus, está en el campus. Básicamente tiene como tres partes. La parte introductoria, que en la estructura de una sentencia es los vistos, el considerando, donde hace las reflexiones preliminares sobre el tema de la solicitud, que fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace todo un desarrollo. A posteriori desarrolla lo que dicen a su vez los representantes de Milagro Sala, que fue representada por el CELS, el Centro de Estudios Legales y Judiciales, y finalmente la respuesta del Estado argentino y la resolución que toma a este pedido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En escrito del 3 de noviembre del 17, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte Interamericana una solicitud de medidas provisionales de acuerdo al artículo 63, inciso segundo de la Convención Americana, que básicamente todo gira en que estas medidas provisionales se dan en casos graves, urgentes y de un peligro inminente y serio de sufrir daños irreparables en bienes no reponibles. No es reponible la palabra. En bienes no se admite para cuestiones por ahí patrimoniales, de bienes que no sería como la vida, la integridad personal o la salud de una persona. A eso se refiere, a ese tipo de bienes. Bienes que no se pueden reparar, digamos. Bueno, ingresa este pedido en noviembre del 17, y dice la República Argentina, esto es los vistos, dice la República Argentina es parte en la convención, ha aceptado a su vez la competencia de la Corte y dice en el derecho, habla un poco de lo que son las medidas previsionales y a las que califica como una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo. Esto está en el punto 3 del considerando, y dice el derecho internacional de derechos humanos, las medidas no solo, dice, de carácter no solo cautelar, sino también de proteger derechos humanos en cuanto busca evitar daños irreparables a las personas. Se aplican cuando se reúnen los requisitos básicos, los tres estos que ya vimos, y de manera tal, y que dice, todas las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo. La Corte verifica el cumplimiento, después va a analizar si se han cumplido
por parte de los que alegan una situación de gravedad, urgencia o de peligro de daños irreparables, estos tres requisitos, la carga de la prueba, los tiene la peticionante, obviamente, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está haciendo el pedido. O sea, la carga de acreditar esos extremos corre a cargo de los peticionarios, en este caso la Comisión y los representantes, la señora Milagros Sala. En el punto A de esta sentencia, de esta resolución de la Corte, dice, habla de la solicitud presentada por la Comisión, las observaciones del Estado y de los representantes de Milagros Sala. De acá podemos tomar un poco los hechos. Dice, dice la Comisión que la señora Milagros Sala es indígena y lidera la organización barrial Tupac Amaru. En tal asociación ella está trabajando con familias desalojadas del Alto Comedero. Es un barrio de jujeño de alta concentración de pobreza. La señora Milagros Sala está aparte, Milagros Sala fue electa en su momento como diputada del Parlasur, que alguien reclamaba también para ella, en virtud de ser parlamentaria, algunas inmunidades diplomáticas. Pero este tema no fue abordado en definitiva. Milagros Sala está procesada penalmente en varias causas y en una de las cuales se les ha decretado prisión preventiva. Específicamente, el 16 de enero del 16, un juez emitió una orden de detención por el presunto delito de instigación a cometer delitos y sedición. Esta es una de las causas. Se interpuso un habeas corpus, ese mismo día quedó detenida en otra causa del 15 de enero por otra causa de defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita. En ese marco, bueno, se le dicta también prisión preventiva y es trasladada al penal del Alto Comedero, que es el mismo barrio donde ella había trabajado, donde está esta cárcel. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esa primera instancia de detención, la señora Sala habría sufrido hostigamiento por parte de funcionarios, y dice la permanente apertura de sumarios administrativos y lo que sí dijo en su momento después del Estado es que había una subjefa del penal que fue trasladada a otro lugar a partir de esta acusación de la señora Sala. Básicamente la comisión dice que, y lo apoya en algunos dictámenes médicos, que la señora Sala sufre un estrés severo, sufrido en febrero del 2017, un estrés severo, un cuadro de una depresión, algunas veces, como es oscilante, dice es una depresión, a veces leve, pero a veces más severa, vinculada a su situación procesal. Y la señora habría protagonizado 2 eventos de autolesión, autolíticos o con algunas ideaciones suicidas. Rasgos paranoides, sensación de ahogo, indefensión, hipobulia. Algún informe llegó a decir que la señora no estaba en condiciones de comparecer ante tribunales, donde tenía que ir a audiencias. Y aparte, como esta señora finalmente acumula 11 causas, en cumplimiento de las leyes procesales, en varias oportunidades era convocada para notificarle la apertura de las causas. Eso a ella la descompensaba. Digamos, reitero, y como dice la misma comisión acá, ella dice, se queja de sumarios administrativos sin especificar a qué se refiere, pero concretamente cuando la llevan a tribunales es para notificarle las causas que se las tienen que notificar, obviamente se las tienen que notificar. Entonces, claro, porque la queja es que la citan de tribunales, que eso la estresa, pero
Entonces que eso la desestabiliza, la estresa, pero es el cumplimiento de una obligación legal. Un juez que tiene una persona sometida a proceso no puede dejar de notificarle que tiene una denuncia en su contra. Dice, con todo, el Estado ha informado que la señora Sala recibió más de 300 visitas durante el año 2016. Y al 2017 había recibido 600 visitas. En principio, con todo, aún excluyendo estas situaciones, cuando ella vuelve a la cárcel y tal, de autolesión, en general su estado de salud, en otros aspectos, era bueno. No tenía ninguna patología concreta seria, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos la visita a Milagros Sala en junio del 2017, donde directamente la comisión recogió información en el sentido que la señora Sala había sufrido malos tratos de la subdirectora del penal y el impulso de constantes sumarios en su contra. Dice, por cualquier cosa, entre comillas, por alzar la voz, por ejemplo, y entonces esto en realidad ocasionó que esta subdirectora del penal fuera trasladada y sometida a una investigación por esta denuncia. Se queja la comisión que la señora Sala no puede recibir material que puede considerarse como político. Dice que tenía estrictamente prohibido hablar con periodistas y que las visitas que recibe no pueden recibir material político. También se quejan que la vigilan mucho, que es sometida a una estricta vigilancia en el que pueda desarrollar la señora dentro del penal, tanto propias del trabajo, de actividad de la cárcel, como vinculadas con necesidades fisiológicas o sanitarias. A lo que en su momento el Estado contestó que, como es la señora, toda vez que una persona tiene depresión e ideación suicida, no hay que quitarle los ojos de encima. Aún y haciendo abstracción del tema penal de Milagros Sala y tal, esto es jurisprudencia consolidada en temas de tratamientos psiquiátricos de las personas con padecimientos psiquiátricos y que en muchos casos se da esta idea, tendencias estas suicidas o de autolesión. La recomendación es establecer una vigilancia activa y presencial sobre la persona para evitar que se repitan estas situaciones que precisamente pueden poner en peligro su vida. Es más, una de las recomendaciones que se hace en la Corte, y los médicos dijeron, no hay que dejarla sola ni un solo minuto, tiene que estar acompañada por familiares, ¿sí? Porque después Milagros Sala va a una propiedad de la cual era titular, la propiedad del inmueble de La Ciénaga, le llaman, donde seguía recibiendo visitas, etcétera, y allí los médicos dijeron, como la señora estaba angustiada, etcétera, etcétera, habida cuenta de estos antecedentes, aconsejan que no esté sola en ningún momento. Lo cual es visto por la comisión y por los representantes de Milagros Sala como un hostigamiento y una hipervigilancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la comisión, antes de llegar a esta resolución que estamos viendo, la comisión por resolución 23 del año 2017, dice que atento consideró que estaba aprobado el extremo de gravedad que se cumplía por los riesgos intensos a la integridad personal y a la vida, con factores de riesgo informados y la información aportada sobre el impacto que tales situaciones tienen en su estado emocional. En segundo lugar, está acreditada la urgencia, que se cumplía con la prolongación de la detención en presencia de las fuentes de riesgo anotadas, la multiplicidad, dice, de los sumarios y denuncias, así como los hostigamientos descritos ya están generando un serio impacto en la persona, inclusive en una autolesión. Respecto del tercer requisito de irreparabilidad
de los daños que pudiera sufrir, dice, la posible afectación de los derechos a la vida e integridad personal constituyen la máxima situación de irreparabilidad. Con todo, acá lo que se discute son medidas provisionales de protección de daños irreparables de la señora Milagros Salas, lo que acá empieza adelantando la Corte, en este considerando que no está analizando, porque un grupo de trabajo de las Naciones Unidas dijo que la detención de Milagros Salas era arbitraria. Pero no es este el objeto de esta petición. El objeto que lo dice después la Corte, el objeto de esta petición es que para indicar al Estado argentino que rápidamente tome medidas para proteger la salud de Milagros Salas. No es un tema sobre la prisión preventiva que tildan de arbitraria de la señora Milagros Salas, que hay antecedentes también, hay toda una línea jurisprudencial de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las características y la legalidad, la excepcionalidad también de la prisión preventiva. Pero no se está hablando de la detención de Milagros Salas, sino de las condiciones de su detención. De manera tal, después de esta resolución de la comisión, Milagros Salas es trasladada en agosto del 17 al inmueble de la Ciénaga, donde hubo dos jueces que controlaron este traslado y esta situación, impuso una serie de condiciones y reglas de conducta. Dice que el lugar tiene que ser seguro, destinado a la privación de la libertad, pero manteniendo las condiciones de restricción similares a las que tendría en la cárcel del Alto Comedero. El 31 de agosto, la señora Milagros Salas fue trasladada al inmueble en la calle La Ciénaga. Pero esta prisión domiciliaria, de alguna manera, fue objeto de apelación por la Fiscalía, y la Cámara de Apelaciones de Control de Provincia de Jujuy revocó la detención domiciliaria de Milagros Salas y entonces volvió a la cárcel del Comedero para que cumpliera allí la detención. Esta última resolución de la Cámara de Apelaciones de Jujuy está apelada con efecto suspensivo y está a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En octubre del 17, como atento a este cuadro de depresión que oscilaba entre leve, moderada, a grave o severa o depresión mayor, atendiendo al resto de sus... como no es una mujer muy mayor, creo que tiene menos de 60 años, los médicos dijeron que debería hacerse estudios cardiológicos, pero la señora Salas se negó a concurrir al Hospital Pablo Soria en Jujuy para realizarse análisis de laboratorio y gastroenterológicos que fueron ordenadas por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Jujuy. Pero la señora Salas se negó a hacerse estos estudios cardiológicos y gastroenterológicos. Ella dice que la llevan a la fuerza, porque ella no quería ir al hospital. Dice, por la fuerza en horas de la mañana, y el intento de salvaguardar la salud e integridad física había fracasado porque la procesada había desobedecido una orden judicial. También fue en octubre del 17, esta señora se autolesionó en el antebrazo, y también acá, porque cuando una persona muestra estas tendencias suicidas, en muchos casos, cuando un padecimiento psiquiátrico, se evalúa la internación psiquiátrica de la persona. Que es un recurso extremo, hay toda una tendencia en la ley de salud mental, la tendencia a la famosa desmanicomialización. La tendencia es tratar de que la persona con padecimientos psíquicos esté integrada hasta en su ámbito familiar, por ahí con una estructura, con un protocolo de medicación y tal.
La medida de internación es realmente cuando la persona tiene una gran descompensación y es un peligro para sí misma y para terceros. Esta posibilidad que se le insinuó también de una internación de tipo psiquiátrica para compensarla también fue rechazada. La comisión insiste en que las decisiones tomadas por las autoridades argentinas eran un continuo hostigamiento y estigmatización que ponía en riesgo la integridad personal y la vida de Milagro Sala. También, y dicen que ella como paciente también tenía el derecho de rechazar los tratamientos que se le proponían, por el tema de la autonomía en la decisión de los tratamientos médicos que se le ofrecían. Ella dice que aducía que tiene derecho a rechazarlos, por el principio de autonomía de la ley de la salud mental. Dice, básicamente, en definitiva, considerando 14, la Corte Interamericana ordena al Estado argentino, la Comisión solicita a la Corte que con base en el 63, inciso 2, ordene al Estado que adopte medidas para garantizar la vida e integridad personal de Milagro Sala en el contexto de privación de la libertad, concerte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes, y teniendo en cuenta que la excepcionalidad de la prisión preventiva y la necesidad de que se tomen medidas alternativas a la misma y que las autoridades competentes aseguren de esa manera que tendría que ser que esta señora vuelva a una detención domiciliaria. Eso es lo que pide la comisión. El Estado argentino solicitó que se desestime esta presentación de la comisión, diciendo que está en este momento, dice, está detenida en el Alto Comedero, que dicha decisión se tuvo en cuenta por los riesgos procesales que implica la libertad de Milagro Sala, en la medida que puede entorpecer las investigaciones en 5 de las 11 causas que se llevan en su contra. Dice, se encuentra investigada en el expediente tal por el incidente que se controvierte. Ella apela, obviamente, la prisión preventiva, tiene todo un equipo de abogados que apelan las prisiones preventivas y de hecho ha llegado a la Corte de la Nación. Y dice, y también es un acto de hostigamiento con no considerar a la señora Sala como protegida por el fuero parlamentario. Y el grupo de trabajo de las Naciones, hay un grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria que se había manifestado por la ilegitimidad y la arbitrariedad de la detención de Milagro Salas, aduciendo que la detención que es una persecución judicial en su contra, criminalizándola por su liderazgo social y que, digamos, que no tenía que otra finalidad que hostigarla y descalificarla en su activismo de base, activismo político. Atinadamente, a mi forma de ver, también el Estado acá dice, hay un principio de igualdad que se debe respetar, de igualdad con la situación de otras personas privadas de su libertad. Milagro Sala está sometida a proceso, bueno, todos sabemos, una garantía del debido proceso, presunción de inocencia, pero bueno, habida cuenta del riesgo procesal y de entorpecer las causas que se le tramitaban, también dice, pero hay otros detenidos, casi como que la situación de Milagro Sala era casi de privilegio, había recibido 600 visitas, 300 visitas, tenía orden de ir al cardiólogo, al gastroenterólogo, al psiquiatra, tenía asistencia psicológica. Estar en un contexto de encierro privado de la libertad, sin duda es una situación extrema. Sin duda es una situación extrema que amerita, pero acá también después la Corte va a decir, no olvidar que el Estado opera como garante
de las condiciones de detención de una persona. Es el Estado el que tiene que garantizar el debido proceso y la indemnidad de esa persona que está privada de su libertad. Pero, dice, también el tema de la igualdad, ¿no? En el considerando este 16, respecto de otras personas en iguales circunstancias que ella. El juez consideró que la vida y la libertad, un segundo juez de control, le llama acá, consideró que la vida y la salud de Milagros Salas se encontrarían más protegidas si ésta continuara con la detención penitenciaria a donde fue trasladada. El Estado señaló, contrario a lo afirmado por la comisión, que no es que se prescindió del consentimiento de ella para ir al médico, sino que en realidad su negativa fue injustificada a la luz de sus previas manifestaciones. Ella dice que está deprimida, que no soporta más el encierro, que le notifican causas, que está mal, se le ofrece un abordaje psiquiátrico, médico psiquiátrico, psicológico y lo rechaza. En cuanto al régimen de vigilancia, indicó que como a partir de las propias subjetividades de la señora Sala, que fue la que dijo que tenía una depresión y una conducta reactiva por las circunstancias de su detención y los procesos judiciales en su contra, pues la actividad desplegada por los jueces se haya motivada en el texto de la ley, digamos. Y si ella consideraba que una prisión preventiva fue mal dictada, tiene los mecanismos para apelarla, y la apela. No es que se le impiden ejercer los recursos, o que hay demora, no se invocó nada de eso. El dispositivo especial de custodia obedece, carece de un fin, dice, no tiene una finalidad persecutoria de Milagros Salas, sino casi de protección, por lo que han dicho todos los médicos que hay un peligro, una clara intención o amenazas de la señora Sala, que ha pasado al acto, como dicen los psicólogos, autolesionándose en 2 oportunidades. Entonces no es desatinado hacer una vigilancia estricta de esa persona, fuera de toda intención persecutoria. Dice, la nocividad o no de los mencionados sumarios no puede ser valorada exclusivamente desde la perspectiva de la señora Sala, ya que lógicamente toda persona puede experimentar sufrimiento o zozobra a raíz de la actividad lícita del Estado. Finalmente, el Estado, los supuestos factores de riesgo, dice la propuesta beneficiaria sobre la situación judicial que atraviesa, ¿no? Indicó que los eventos o circunstancias que se invocan de ningún modo trascienden a la percepción negativa que toda persona privada de su libertad posee respecto a su encierro. No haber ninguna persona que diga que lo está pasando bien o que no tiene ningún problema con estar detenido. Y que eso impacta en la dimensión psíquica de la persona, desde luego. Y que eso es responsabilidad del Estado no agravar las condiciones de detención. Esto está en otro considerando. Para eso en su momento está en lo que se llama el habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo que apunta a que cesen las medidas que agravan las condiciones de detención, más allá de una finalidad de preservar la seguridad de la sociedad contra gente que ha infringido la ley. Hay toda jurisprudencia y hay mecanismos de protección para que el tema de que la persona esté en un contexto de encierro, pero que se minimicen los perjuicios de la ya de por sí situación extrema que es estar privada de la libertad. En cumplimiento de eso, dice, se había dicho que tenía que tener atención médica y psicológica de manera inmediata y permanente. La Argentina, dice la Corte, resaltó la crisis de angustia del informe médico del 2017,
porque son cosas que provienen de la propia percepción manifestada por la señora Sala, y se le atribuye una discusión que mantuvo con otra detenida, también esta crisis se debía a la notificación de las causas judiciales, las cuales se le imputa, dice uno de estos informes, pero se trata de circunstancias de moderada gravedad respecto a las cuales no se advirtió un diagnóstico prolongado de carácter patológico o crónico. Resaltó que las dolencias fueron oportunamente atendidas por las autoridades penitenciarias. La Argentina en esto remite al informe del 10 de mayo del 2017 del juez de control. Dice que explicó que la información médica y psicológica recogida por dicho juez determinó que la señora Sala presenta un cuadro de depresión leve a moderado, muy común, ya que el 70% de las mujeres privadas de su libertad lo padecen. Sobre el tema de la ideación autolítica o suicida, indicó que ello era descrito por el cuerpo médico judicial, pero por otra parte se refiere a cierto grado de sobresimulación en el relato de la paciente, coincidente con lo afirmado por la psicóloga del sanatorio privado, que constató que la misma, por su personalidad, el contexto grave o vital en que se encuentra inmersa, puede estar efectuando una actuación, un acting. El juez concluye que la situación de salud de la señora es en términos generales buena. A su vez, los representantes de Milagro Sala dicen que ella es una indígena, líder social y parlamentaria del Mercosur, que el actuar del Estado evidencia un intento indiscriminado por destruir a un actor social emblema de la oposición al actual gobierno de la provincia de Jujuy, con el cual pretende arrasar con la organización social a que pertenece y en ese marco disciplinar y destruir a una referente social. Alegaron que desde que asumió la gestión del gobierno provincial en 2015, se ha desplegado una clara y expresa estrategia de disciplinamiento de los actores sociales de Jujuy a través de la criminalización y detención de Milagro Sala, procura destrucción de Tupac Amaru, una importante organización política y social de Jujuy. Dice que su privación de la libertad es ilegítima, que las condenas en sede penal son arbitrarias y las contravencionales están vinculadas con el ejercicio de la libertad de expresión, que se suprimieron derechos políticos al impedir que actuara como parlamentaria del Mercosur y por procurar el inhabilitarla ilegalmente para integrar organizaciones sociales por más de 3 años, una feroz campaña de estigmatización, se ha intentado destruir su organización total a través, entre otras acciones, de la suspensión de la personería jurídica, la imposición de multas, la clausura del local y el desmantelamiento de muchas de sus tareas sociales. Esto, dicen, cuando la señora se negó a ser trasladada al Hospital Soria, porque sus abogados estaban gestionando turnos para solicitar autorización para su traslado a la clínica Los Lapachos, a otra. De acuerdo a los representantes, en ningún momento el Estado consideró ni mínimamente la decisión, la opinión o deseos de Milagro Sala, violentando de esta manera el tema del consentimiento informado respecto, dice, de la situación de salud de Milagro Sala, si ella quería o no ir a esta clínica o a la otra. Dice, desde agosto de ese año, 2017, dice, en sucesivas evaluaciones, siempre los representantes de Milagro Sala, dicen que el trastorno depresivo ahora es mayor, no leve o moderado, cuando en la mayoría de los informes dice leve o moderado. Pero dice, esto es un cuadro que no es una foto, el estado anímico de una persona, y que puede haber estas oscilaciones de un trastorno depresivo menor, moderado, hasta por ahí, con determinadas circunstancias o condicionamientos, pasar a un estado de un trastorno más importante. Advierten que el juez de control se equivoca al hablar de grave equivocación, en el sentido que lo de Milagro Sala haya sido un acting out, o como refiere la psicóloga en su informe,
Afirman que el Estado hace una mención muy superficial del episodio de autolesión del 19 de octubre. Bueno, finalmente, en las observaciones, respecto a lo informado por Estado, la Comisión reitera que la situación de riesgo de Milagro Sala no está vinculada a las instalaciones en sí mismas de la cárcel o la casa, sino a una consideración integral y en conjunto de todos los elementos destacados en la solicitud. Que las personas privadas de libertad tienen cierta restricción de derechos, las mismas no pueden exceder la limitación inherente a la privación de la libertad. No pueden ir en detrimento del principio básico de concentración que está asociado a estándares de consentimiento formado y reviste particular relevancia en el caso concreto involucrando cuestiones de salud mental. Consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo hice un recorrido rápido por la Comisión, el Estado Nacional, los representantes de Milagro Salas, y ahora, ¿qué va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dice, la Corte primero dice algo que ya les mencioné en el sentido que la acreditación de los extremos para el dictado de las medidas provisionales, la carga de la prueba, corre a cargo de quien solicita las medidas. En este caso, la Comisión. Dice, la gravedad para la Corte está dice, la gravedad en casos de graves, ¿no? Es la adopción de medidas, requiere que esta gravedad sea extrema. No dice gravedad solo, dice gravedad extrema. Es decir, un grado intenso o elevado de gravedad. El carácter urgente se refiere a peligro inminente, a una cuestión temporal que amerita una solución inmediata. Y respecto del daño, debe ser una probabilidad razonable de que se materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que pueden ser reparables. Dinero, por ejemplo. Respecto de los requisitos, la Corte toma nota que de acuerdo a varios informes, la señora Milagro Sala se encuentra atravesando una grave crisis psicológica atada a los diversos procesos judiciales que se le siguen y a su internamiento en la penitenciaría, lo cual ha causado en 2 ocasiones que la señora se autolesione. Y estos episodios protagonizados por Milagro Salas, que ha generado, entre otras cosas, aparte del daño que ella se hizo, retraso en los procesos judiciales, porque decían y se decía no puede ir a las audiencias porque está en esta situación. Entonces se retrasan los procesos. Pues dice, en 2 oportunidades los médicos han tratado de dejar constancia recomendando que la señora no asista a las audiencias o a otras diligencias judiciales. Entonces la Corte verifica, dice que el informe del 23 de febrero, el informe psicológico 23 de febrero del 17 dejó constancia que la paciente no se encuentra apta psicológicamente para ir a las audiencias previstas, debido al estado de vulnerabilidad psicológica actual y que al afrontamiento de una audiencia y de esto agravaría la crisis de angustia que está cursando. Esta crisis de angustia le trajo aparejada una desregulación emocional, por lo cual la paciente intentó autoagredirse. Este es el primer considerando. La Corte dice que el estado de vulnerabilidad psicológica está atada a los diversos procesos judiciales que se le siguen a la señora Sala. Eso es en el considerando número 26. Y esto que fluctúa, ¿no? De episodios leves a episodios más severos, ¿no? Y habían recomendado por esto que la señora permanezca con familiares las 24 horas del día. A principios de octubre de 2017, la Cámara de Apelaciones ordena que Milagro Sala vuelva a la penitenciaría. Dice, la señora continúa con un cuadro psicopatológico compatible con un trastorno depresivo mayor, propende derivación de angustia al plano somático, se constata persistencia de amenazas suicidas, infiriéndose alta reactividad ante probables cambios en su situación actual. No obstante, al momento de la evaluación no se evidencia riesgo cierto o inminente, el cual debe ser tenido en cuenta en cuanto emerja como condicionado a la modificación de su lugar de detención. Hay una agudización, o sea, al volver a la cárcel, luego de que le notifican el probable traslado al servicio penitenciario
y que ella dice que de llevarse a cabo esa medida, tomaría decisiones drásticas para con su persona, subrayando haber planificado y asumido la determinación de atentar contra su vida. Se desliza la posibilidad de adoptar medidas de internación, nuevamente son rechazadas. Asimismo, se reiteró la necesidad que la señora Sala permanezca acompañada las 24 horas. Perdón, yo puse... se ordenó el traslado de un médico psiquiatra, un médico legista. Y el inmueble está, bueno. Porque cuando se ordenó el traslado al inmueble, en su momento, ahora va para atrás, ¿no? Ay, perdón. Voy a... Bueno, cuando estaban, una vez antes de ser llevada de vuelta a la cárcel, la Milagro Sala estaba con su esposo y dice que el esposo llamó al médico porque esta mujer se sentía mal y dice un cuadro pasible de decomposición clínica, estimado en manifestaciones agudas causadas la propensión de derivación y angustia. Pero bueno, los médicos se constituyeron en la casa, pero la encontraron bien, digamos, sí, angustiada, nerviosa, pero ella era refractaria y rechazaba cualquier posibilidad de intervención de ser ingresada en una institución de tipo de salud mental. Ya cuando está en la cárcel, se tapa la cara con las manos, mira para abajo, no contesta, se advierte crisis de llanto, se infiere monte elevado de angustia. Esto cuando está detenida, ¿no? Se recomienda, bueno, en el informe de octubre del 17, un diagnóstico que sufre depresión leve a moderada nuevamente, que puede realizar un acting. En el informe también después empieza a analizar el tema de las condiciones de detención. Dice, la Corte ha señalado respecto... No sé, había salido sin darme cuenta. Bueno, respecto de las condiciones de detención, y acá dice, la Corte tiene ya antecedentes, en el sentido de que el Estado debe asegurar a una persona detenida, privada de su libertad, que las condiciones de detención sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, de la forma y el método de ejercer la medida no le someta a más angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco que supone estar privado de la libertad. Dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar deben estar asegurados adecuadamente. Ha indicado el tribunal que deben asegurarse que cuando lo requiera la naturaleza de la condición médica, la supervisión debe ser periódica y sistemática, dirigida a la curación de enfermedades, a prevenir o evitar su agravamiento, en lugar de tratarlo de forma meramente sintomática. Acá, considerando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se remite a las reglas Nelson Mandela. Si hay alguien que supo lo que era una detención arbitraria e injusta fue Nelson Mandela.
Y en estas reglas que se internacionalizaron, establecen que la prisión y demás medidas que es separar a la persona del mundo son aflictivas por el hecho mismo que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto, a excepción de las medidas de separación justificadas que sean necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema carcelario no deberá agravar lo suficiente los sufrimientos inherentes a tal situación. De acuerdo, hay un manual de reclusos con necesidades especiales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, específicamente con respecto al riesgo de suicidio o autolesión, el manual Nelson Mandela recomienda en cada incidente de adolescente e intento de suicidio debe ser manejado como algo serio, en lugar de ser considerado como una mera manipulación. En la duda, no podemos decir, no, es una manipulación, es una simulación de la señora. No, no cabe hacer esa reflexión. Más vale, digamos, estamos en un paradigma de protección de los derechos humanos. Tenemos que pararnos desde ahí. No por ahí dejarnos... Por eso elegí un personaje controversial como Milagros Sala. Yo tengo mi opinión, pero acá no se trata de mi opinión, sino de una opinión en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La señora tenía ideación suicida, se había autolesionado 2 veces, no quería ir al médico, estaba permanentemente vigilada, cosa que ella, por ahí en su desarreglo emocional, una medida de hipervigilancia que es para que no se vuelva a lesionar o matar, como dijo expresamente ella, que había pensado y planeado atentar contra su vida, el Estado no la puede dejar sola 1 minuto. Punto. Nosotros estamos formándonos, y me pongo en primera persona del plural porque la tarea de formación jurídica no se detiene. Nosotros nos estamos formando en un paradigma de protección de los derechos humanos fundamentales de la persona. El neófito o una sociedad como la nuestra, que ante situaciones muy complejas desde el punto de vista, ni hablar en el contexto de pandemia, con una desocupación y una inflación feroz, con un alto índice de inseguridad para las personas, de robos, de asaltos, delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, no vamos a querer una respuesta del Estado de meramente castigo, sino de seguridad de las personas. Yo soy una convencida que en nuestro país hacen falta más garantías, no menos garantías. Las personas más vulnerables, sobre todo, necesitan más garantías. Es terriblemente, y lo voy a decir con un concepto que es político y me hago cargo. La sociedad se pone fascistoide, autoritaria, quiere que se vayan todos, quieren que se disuelva el poder legislativo, quieren que se disuelva el poder judicial, porque los delincuentes hacen lo que quieren. Agravian estos grupos, agravian a lo que nosotros construimos como sociedad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son darle garantías de un desarrollo en el marco de una sociedad democrática y republicana para todos, para todos. Y los que cometen delitos, y los que cometen delitos tienen la garantía del principio de inocencia y la garantía del debido proceso. Porque se les va a quitar de su derecho más fundamental como ser humano, que es su libertad. Las condenas sociales, nosotros, usted y ustedes como estudiantes, y yo como profesional, sé perfectamente que el juez, ni en ningún tipo de proceso, el juez puede condenar sin pruebas, sin que esté acreditada la materialidad del ilícito. ¿Qué? Porque te cae muy antipático el vecino.
Y no, es un hombre ya con antecedentes de violencia. Y me voy a meter ahí. Digo, entonces, pero hay que probar la autoría. Hay que probar la autoría, para empezar. El juez no estaba ahí. Ah, sí, bueno, pesan. Acá hay un hombre, estoy de feminicidio, acá este hombre tenía 3, 4 denuncias previas por violencia intrafamiliar. ¿Y cómo fue que aún con todos estos antecedentes no hubo una acción preventiva del Estado? Esto sucede. Muchos casos de las mujeres que son víctimas, que pagan con su vida esto, muchas ya habían hecho muchas denuncias. Ahí hay responsabilidad del Estado. No lo duden, no lo duden. Entonces yo cuando digo, yo voy a defender este sistema de garantías. ¿Garantías para el delincuente? Sí, garantías para el delincuente, porque todavía hasta que no salga la sentencia no hay ningún delincuente acá. El juez, aun cuando decimos en derecho privado, también lo mismo, ¿el juez qué sabe? De lo que yo le presento una demanda, le presento una denuncia, que digo que pasó tal cosa, que lo tengo que probar. Entonces, porque si no, en la mera acusación se transforma en la vindicta pública. Y nosotros sabemos también que hay que esperar una sentencia. Ay, mirá este personaje, oh, qué odioso. El golfista, por hablar de alguno, así que el golfista Cabrera, que amenaza a por lo menos 2 de sus 6 mujeres, se fugó a Estados Unidos, después lo agarraron en Brasil. Bueno, aún ese personaje, que desde luego a todos nos pueden parecer realmente deleznables, tienen, igual que todos los ciudadanos, habitantes, no ciudadanos, habitantes, porque acá rige el principio de territorialidad de la ley. La ley argentina se aplica a todos los que viven en la Argentina, sean chilenos, chinos o paraguayos. Entonces, todos los habitantes, fíjense la generosidad de nuestro texto, se le aplican las leyes argentinas a todos y todos tienen una presunción de inocencia. En nuestro país, tan frágil, tan infradesarrollado, con una inflación espantosa, con siempre los sueldos por detrás de la inflación, ahora en una situación de pandemia, acá hacen falta más garantías, no menos. Bueno, sigo. La Corte observa que los informes psicológicos de Milagros Sala revelan una situación de riesgo a la integridad personal y a la salud de la señora Sala, asociada a los procesos judiciales que se le siguen. Bueno, acá hay otra. Se toma nota que los informes más recientes, realizados tanto de los médicos de la clínica Los Lapachos como del departamento médico del Poder Judicial, hay una posibilidad que la mujer pase de la amenaza al acto. Pasa de una situación potencial de riesgo y que pase al acto, sí, hay. Bueno, acá es donde está Perito, habla de una sobresimulación en el relato de la paciente, un poco por su personalidad y porque refiere permanentemente que es la líder de Tupac Amaru. También dice la Corte en el considerando 30, no olvidar que el Estado se encuentra en posición especial de garante frente a todas las personas bajo su custodia. Llama la atención de esta Corte que la autoridad judicial que ordenó el reinternamiento de la señora en la cárcel justificara ese fallo que dijo que iba a estar más cuidada en el penal que en la casa, que la finalidad de ir al penal era para protegerla. Cuando también dice dicha decisión,
dice, era en virtud de la necesidad de garantizar la integridad, ante la negativa a trasladarse a un hospital para realizarse ciertos exámenes. Acá la Corte recoge, porque estaba esto de que había un grupo de trabajo de detención arbitraria de las Naciones Unidas que había sacado una resolución diciendo que la detención de Milagro Sala era arbitraria. Pero, digamos, esto no tiene ninguna incidencia, dice la Corte, en este proceso de medidas provisionales que se está tramitando. Con todo, la Corte dice dos palabras sobre lo que es la prisión preventiva, que es una medida excepcional, que son las necesarias en la medida que sea para el cumplimiento de fines procesales de no entorpecer la investigación, por ejemplo, y que como tal era excepcional, de interpretación restrictiva, excepcional, y que revisable periódicamente. La prisión preventiva siempre hay que volver y revisarla si subsisten los motivos que motivaron el dictado de la misma. A ver y revisar si no hay otras alternativas menos gravosas para la persona, como es el arresto domiciliario, las tobilleras, o dice, medidas de presentación periódica ante los tribunales que permita la legislación interna en manera necesaria y proporcional con el cumplimiento de las normas procesales. Los únicos fines procesales que justifican una privación preventiva de la libertad son asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni, como que dice, ni eludirá la acción de la justicia. El peligro procesal no se presume, debe ser acreditado en cada caso con circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Hay acá, tiene un carácter excepcional, se limita por el principio de legalidad, presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática. La revisión periódica, que ya se los dije, de las condiciones que dictaron. Y por lo tanto, la Corte recuerda al Estado su obligación general derivada de los artículos 7, 1 del Pacto de San José de Costa Rica, en el sentido de promover la fervencia de defensa de los derechos humanos y garantizarlos. No solamente una mera cosa de abstención, sino que hay una obligación de una actitud, un reclamo de una actitud más activa en la protección de esos derechos. Bueno, hablan de sustituir la medida por una detención domiciliaria, tobillera, retención del pasaporte. Y bueno, ya finalmente llegando a la parte resolutiva del fallo, de medidas provisionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uso de las atribuciones del artículo 63, inciso 2 del Pacto de San José de Costa Rica, solicita al Estado que sustituya la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva que sea menos restrictiva de su derecho que el arresto domiciliario, de conformidad con lo establecido en el considerando 33. Segundo, requerir al Estado que se le brinde atención médica y psicológica a la señora Sala y se planifique un tratamiento para ella y para sus familias, sus beneficiarios, a fin de garantizar la autonomía respecto de su salud y la obtención del consentimiento informado para realización de exámenes médicos clínicos que necesite. Dice, ordenar al Estado que a más tardar el 15 de diciembre, la sentencia es del 23 de noviembre, que el 15 de diciembre tienen que enviar a la Corte un informe detallado y completo sobre lo dispuesto en el primer artículo de esto de una medida alternativa al arresto domiciliario, luego lo cual deberá continuar informando a la Corte cada 3 meses. Acá hay todo un tema de supervisión del cumplimiento de la sentencia de la Corte.
y requerir a los representantes de la beneficiaria presenten informe dentro de 4 semanas, contada a partir de la notificación del informe, de esta resolución, informen a la Corte y a la Comisión dentro de 2 semanas, a partir de la recepción, los... Perdón. Esto y dice, disponer que presenten observaciones a los representantes de Milagros Sala, que presenten observaciones dentro de 4 semanas a partir de la notificación, y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede presentar alguna observación a este informe y sin perjuicio de que ordena al Estado que informe en menos de un mes, porque si es de 23 de noviembre, el 15 de noviembre, el 15 de diciembre, la Argentina tiene que estar, informó, y después cada 3 meses tiene que informar sobre la situación de Milagros Sala. A mí me parece, siempre, como les dije la vez pasada, me pareció muy interesante este tema, interesante, ya les digo, por lo controversial que puede ser la figura de Milagros Sala, y para ver un ejemplo de esta de solución amistosa, no, de medidas provisionales en el marco de la Corte. Voy a tomar un poco de agua porque me pica la... Me gustaría, si quieren hacer algún comentario, o si leyeron alguno de los otros fallos o algo que les haya llamado en especial la atención. No, yo quería saber la situación actual ahora de Milagros Sala. Estuve leyendo que había estado hecho por otro, o sea, le habían 2 años de prisión, pero por otro caso, no sé si y los está cumpliendo domiciliariamente, ¿no? ¿Todavía? Sí, yo creo que sí, que todavía está en prisión domiciliaria, porque por eso que dice acá la sentencia, que fue con efecto suspensivo, digamos. O sea que si bien se apeló su prisión domiciliaria, como es a favor de la menor restricción posible de derechos, asumo que ella está con prisión domiciliaria en ese lugar que es una propiedad que es de ella, que se llama La Ciénaga. Y sé que cada tanto, que eso está pendiente de resolución en la Corte de la Nación. Yo personalmente tuve la oportunidad, en el año 2009 viajé a Jujuy, de vacaciones, y fui a conocer el barrio Alto Comedero, porque me interesaba ver que este trabajo de Tupac Amaru, ¿no? Estas son mis impresiones. Y era un barrio, bueno, ya ahí había casas, algunas terminadas, como si fuera un barrio social, de viviendas sociales, algunas terminadas, unos sectores terminados y otros no. Había un gran parque con quincho y para tomar mate y pasar el día, como si fuera, no una plaza, mucho más grande que una plaza, así parquizado, para tomar mate, tomar la leche. No había nadie, no sé, no había nadie, era julio, pero no había nadie. Había unas piletas de natación enormes, así no cuadradas, sino así con panza, enorme, con 2 pingüinos que lucían bastante fuera de lugar en Jujuy, la verdad, los pingüinos. Había el club del barrio, aparte ponían que ese era el country, no escrito en inglés, sino vocalizado en español, country. El country se llamaba Tupac Amaru, con la imagen, como la sombra, el dibujo en sombra del típico sombrero de copa de Tupac Amaru. Y decía Country Tupac Amaru.
todo en tono muy incaico, muy andino. Había una réplica de una pirámide tipo mexicana. Había, bueno, el club de fútbol se llamaba José Gabriel Condorcanqui, que era Tupac Amaru. Había, me llamó la atención, y ese era el barrio Alto Comedero, la cárcel está ahí cerca. Había, no había nadie ahí. Después fuimos a ver las casas. Yo estaba con una persona, con un ingeniero, amigo mío, y que bajó y miró las casas. En el norte argentino, como en muchos lados, hay mucha amplitud térmica. Eso quiere decir que se va el sol y te morís de frío. Durante el día, cualquiera de nosotros que ha viajado a Salta, Jujuy, que son lugares lindísimos, sobre todo en altura, cuando hay sol, estás en remera, y cuando se va el sol te tenés que poner una campera y gorro y guantes. Entonces, toda la construcción tiene que estar en sintonía. Bueno, eran ladrillos huecos, ladrillos de esos grises, no eran ladrillos rojos, eran ladrillos grises que concentran el frío y el calor. O sea que para ese clima era una porquería. No estaban terminadas, muchas no estaban terminadas. El detalle, yo no, lejos de estar de mi intención, descalificar posturas políticas, aunque yo no esté de acuerdo. No las voy a descalificar, pero puedo decir que estoy en desacuerdo. Pero a lo que viene esto, ¿por qué? Porque las casas eran todas iguales y los tanques de agua de las casas eran de grupitos de A3 y los tenían pegado tipo blanco y negro, así de contraste. Los tanques de plástico tenían la imagen de Tupac Amaru, de Eva Perón y del Che Guevara. Una melange, una mezcla de todos los tanques, cada 3 eran esas 3 figuras. Nada, a mí me resultó súper interesante, al margen, ¿no? De ese clima, de esa línea política respetable, con la puedo disentir parcialmente con algunas cuestiones. Pero ese era el barrio El Comedero, ya le digo, ahí no había nadie. Después saliendo del barrio El Comedero, que tiene un tono muy laico, obviamente no hay una cruz, ni un Jesucristo, ni nada, pero saliendo del barrio El Comedero, como en todas las zonas, en todos los extrarradios de las ciudades, estaba lleno de iglesias evangélicas. Ahora acá en Mar del Plata, en todos lados, salís un poquito y está mucha presencia de la iglesia evangélica en zonas desfavorecidas. En Jujuy hay una desnutrición infantil y una pobreza de situación extrema también. Pero, bueno, y ahí está muy enfrentado el gobierno del gobernador Morales, está muy enfrentado con Milagro Sala, sin duda. La señora Sala afronta estos. Vimos que tiene un cuerpo de abogados, que la patrocina el Centro de Estudios Sociales, Judiciales y Sociales, el CELS, y por suerte, afortunadamente, si la señora tenía alguna afección de salud y tal, va a tener, gracias al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, condiciones de detención adecuadas para proteger su vida y su integridad psicofísica, porque del cual el Estado argentino es garante. Espero que les haya resultado interesante. ¿Alguien leyó algún otro fallo? No. El de Furlan, estuve. Sí, a ver, ¿qué te...? A ver. Sí, yo estaba, y anoté, a ver si anoté. Sí. Acá.
bueno, anoté, o sea, lo leí, los hechos, todo eso que decía que el chico había estado, que lo que contó usted la vez pasada, que estaba en un barrio, está la cartera, ya estoy. Sí, sí. Que vivía en el barrio de Ciudadela con el padre y la madre y dos hermanos, bueno, de bajo recursos, y tenía 14 años en el momento que ocurrió el accidente. Yo pensé que era más chiquito. Y que fue en el 88. Y bueno, después de todo lo que leí, que sí, pasaron 12 años entre que recién le dictaron la sentencia, y la plata obviamente era 138.000 pesos, 130.000, una cosa así, pero entre los descuentos de abogados y de que ellos habían apelado, bueno, le quedaron algo de 38.000 o 40.000 pesos, que lo que el padre había vendido por necesidad, había vendido esos bonos. Después estaba también un tema de que sea de una ley sobre el derecho de la propiedad, cuando como que le manejaban los fondos, y por eso remitidos a esa ley que estaba medio derogada, es como que dijeron sacarle, o sea, ponerle un monto menor, por el tema de la necesidad del país, una cosa así, interpreté yo. No, me parece que lo que has leído es el tema que el Estado puede pagar en bonos. Claro, algo así con respecto a esa ley, basándose en esa ley de que el Estado no estaba estaba en una situación crítica, una cosa así. Sí, pero es una ley que ya tiene muchos años, es parte de, digamos, lo que se llama el régimen exorbitante del derecho administrativo. El Estado no es una verdad de perogrullo lo que voy a decir, el Estado no es cualquier persona jurídica privada. Tiene la responsabilidad de la gestión del Estado, entonces si yo tengo que cumplir una sentencia judicial, no puedo invocar la ley de consolidación de deuda del Estado. Es un tratamiento privilegiado porque es el Estado que tiene que gestionar la cosa pública. ¿Sí? Bueno, sí, después con el tema de la poca asistencia que tuvo y la cantidad de años que pasó. Más de 10. Claro, más de, sí, 12 años más o menos. Bueno, después que también leí una parte importante que decía que la falta de la participación del asesor de menores, que podría haberlo defendido de mejor manera en su momento. Sí, ¿no se dio intervención al asesor de menores? No, en su momento no. Y lo culpaban, como que culpaban a la familia, porque la familia, al ser por ahí no desenvuelta o algo de eso, le culpaban que la tardanza y todo eso había sido por culpa de la familia, que el padre había empezado tarde con la gestión y como que no había incitado o llamado a los abogados para que actuara en ciertas cosas o ciertos pedidos o ciertas cosas que necesitaba pedir sus derechos, digamos. O sea, como que culpaba a la familia que no te diste cuenta de pedir esto, no te diste cuenta de aquello, o sea, y la familia, no, o sea, obviamente que nadie necesita saber derechos, sino que tenía que estar asesorado. Bueno, al tener esa falta del asesor de menores, es como que no lo culpaban de no, o sea, que supuestamente había tenido asistencia y un montón de cosas más, si hubiese estado ese apoyo, pero bueno, no lo tuvo en su momento. Le echaron la culpa como de la falta de impulso procesal. Claro, una cosa así, a los familiares. Bueno, pero la falta de notificación al Ministerio Pupilar, al representar, porque cuando en un proceso se dirimen cuestiones patrimoniales vinculadas a un menor de edad, es de obligada intervención el asesor de menores. Claro, entonces se puede decretar, ahora yo no lo leí el fallo últimamente, pero en otro fallo se puede decretar la nulidad de todo lo actuado. Pues por eso también el tema del paso del tiempo. Bueno, los derechos, decía, el derecho de la integridad personal y el derecho al acceso a la justicia. Estaban violados todos esos derechos, ¿sí? Sí. Violado la famosa tutela judicial efectiva. Claro, y por el tema, bueno, o sea, cosas puntuales, el paso del tiempo que no cumplió los
los requisitos del tiempo, digamos, tendría que haber sido 2 años o un poco más, pero no tanto tiempo, tantos años. Más en un caso así sobre, bueno, derecho de discriminación también por discapacidad. Ah, bien, también traen eso, sí. Sí, sí, porque también, bueno, yo estaba leyendo que el chico, yo pensé que había quedado mucho más discapacitado, o sea, que no se podía mover, no. Después él volvió a retomar su vida normal, fue a la escuela, pero dice que tenía problemas debido al golpe, porque yo leí que se había golpeado muchísimo, que le cayó como un caño de 50 kilos y le rompió la cabeza, aparte de los huesos, todo eso. Él volvió al colegio, pero tenía, bueno, como incidentes con la familia, de conducta, con la escuela, con los profesores, todo eso. Y bueno, supuestamente como no recibía un tratamiento psicológico, ni médico, ni nada, Claro, claro. y bueno, ellos decían que era como que el chico tenía mala conducta y todo eso, bueno, pero por parte de él, no a causa del golpe ese en la cabeza, que era por el contexto del barrio, de la gente o familiar o en general, y no por eso. Y bueno, ellos obviamente decían que necesitaba ayuda psicológica y médica, y no la El tuvo chico tampoco tuvo, es más, al poco tiempo, ya, aún siendo muy joven, tuvo varias tentativas de suicidio, el chico. Sí, 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 sí. Eh, pero hasta creo que el fallo, creo que era ahí que decía que vendía peines en el colectivo. Ah, Vendía peines y pañuelos de papel en el colectivo. Mientras, como que, digamos, un poco cuando lo hablábamos el jueves, esto es aplicable a muchos procesos en la actualidad, porque a veces el alargamiento de los procesos judiciales ayuda a consolidar un Estado antijurídico. Se violan derechos fundamentales, el acceso a la justicia. Las estadísticas muestran que durante el periodo que más se traba un juicio, que más lento es en el periodo de prueba. Hoy con el expediente digital hay adelantos, no digo que no, pero igual no se presenta todavía el procedimiento todo lo ágil que a veces la situación amerita, ¿no? Y bueno, muchas gracias, señora. Con esto terminamos esta primera parte, la segunda parte, mejor dicho. El examen es el día 19. Yo elegí dar hoy porque como el viernes tengo que dar otra materia y se me juntaba un poco darla el jueves. Cualquier cuestión que necesiten me escriben por el campus. Y yo puse los vínculos que vimos el jueves pasado, puse este tema de Milagro Sala, puse algo un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo les agradezco la atención que me han dado, espero que les haya generado interés en la materia, que es muy interesante. Yo en mi currículum, en mi plan de estudios, no tuve derechos humanos, obviamente, porque entré a la facultad en el año 1979 y me recibí en 1985, con lo cual esto no formaba parte de nuestra currícula, más allá de lo que veíamos en derechos fundamentales, en derecho constitucional. Hoy lo veo, bueno, como un gran avance en nuestra formación, la formación en sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, concretamente en nuestro caso el sistema interamericano, a la vez en concordancia con la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Africano de Derechos Humanos, y bueno, forman parte esta de la que decía una autora, Laura Tarbuch, cuando di control de convencionalidad, que es un nuevo poder interamericano que, superando una noción rígida o meramente territorial de la soberanía de los estados ahora tenemos, digamos, gracias a toda esta evolución, que se ha correspondido con lo que estaba pasando en América Latina. Y se supo dar respuesta, y respuesta en muchos casos, siempre va a ser
siempre va a haber que avanzar, ¿no? Por el principio de progresividad, pero creo que se ha avanzado mucho y que tenemos herramientas construidas a partir de los sistemas democráticos y republicanos de gobierno para la defensa de estos derechos fundamentales. Les agradezco mucho, espero que prontamente o este año o el otro nos crucemos en los pasillos de la facultad. Por favor, si hemos salido muy diferentes, salúdenme, háganme acordar, y estoy a disposición de ustedes cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias. Tenemos una clase más, ¿no? ¿Una clase más? Y yo creo que no, porque el jueves que viene ya es el previo al examen. Ah, bien. Si necesitan alguna... tenemos este vínculo de todos los lunes, miércoles y jueves. Creo que martes también. Teniendo en presente esto, si quieren analizar alguna cosa, me escriben y nos conectamos y la conversamos. Gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan buena tarde y que tengan buena semana. Profe. Dime, sí. Entonces, para el parcial, porque vos en la clase pasada nombraste varios casos. ¿Cuáles son los que entran para el parcial? Mirá, yo voy a este fallo de Milagro Sala, el fallo que o por ejemplo, cuando vimos Solución Amistosa, hicimos referencia al fallo Manfredo Velázquez Rodríguez. Bueno, a esos fallos, en la medida que los hemos referenciado para hablar de determinados temas, también vamos a preguntarlos. Este fallo de Manfredo Velázquez Rodríguez, el fallo de este Milagro Sala, que algo ha comentado la señora con el tema de tutela judicial efectiva. Esos son más o menos los antecedentes que pueden entrar. Todos los fallos están en el sitio web de la Corte. Los saludo, que tengan buena semana y cualquier cosa a disposición de ustedes. Muchas gracias. Buena semana. Buenas tardes a todos. Adiós. Gracias. Chao, hasta luego.